Mis queridos amigos, muy buenos días y bienvenidos a este café espiritual. Bienvenidos a esta su casa donde nos congregamos para vivir una experiencia de fe, de misericordia y de bondad de parte de Dios. Continuamos con nuestra temática, viendo también el catecismo de la Iglesia Católica que nos ilumina en aspectos fundamentales de nuestra vida. Para el día de hoy quiero compartir unos numerales del apartado que el catecismo, hablando del cuarto mandamiento, denomina deberes de los padres. El numeral 22-21 del catecismo dice: la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Cuando uno se pone a pensar en la realidad que nos propone este numeral, entendemos la importancia y también la necesidad del afecto en la familia. Y más que el afecto es saber estar, porque el saber estar nos llena a nosotros de esa capacidad de amar, de querer y de hacer que la vida del que vive con nosotros sea una vida agradable, una vida que lo mueva también el mismo sentirse sociedad, sentirse comunidad. Ese aspecto social en la familia ayuda para que las personas crezcan en sabiduría, en valores y en virtudes. El numeral 22-22 nos dice: los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Entendiendo así los hijos como don de Dios, entendemos también que los padres, más que verlos como sus hijos, que lo son, también deben verlos como criaturas o hijos de Dios. Cuando uno entiende esta realidad, también entiende el papel formador, el papel transformador y el papel de la verdadera autoridad. Autoridad no es estar a toda hora con la correa en la mano, autoridad no es estar a toda hora regañando, sino yo pienso que la autoridad comienza totalmente y claramente desde el ejemplo. Uno no le puede pedir a un niño que no haga algo cuando uno de adulto está haciendo esas realidades. Entonces pienso que este numeral va muy en consonancia con esta realidad. El numeral 23-23 nos dice: los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Testimonian esta responsabilidad ante toda la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. El hogar es un lugar apropiado para la educación de virtudes. Esto requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las anteriores. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más actos para guiarlos y corregirlos. El que ama a su hijo le corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él. Sirácides 31:2. También nos dice: padres, no exasperen a los hijos, sino formándolos más bien mediante la instrucción y la corrección, según el Señor. Efesios 6:4. El hecho de ser papás nos lleva a nosotros, o lleva a los que son papás, a entender la responsabilidad frente a los demás. Incluso a los que tenemos una paternidad espiritual, nos lleva a entender que lo primero es el ejemplo, y desde el ejemplo se puede lograr mucho. No es solo golpear, no es solo corregir bruscamente, sino saber dar un consejo y saber dar una corrección. Recuerden ese pasaje tan bonito cuando el Señor se pierde, o mejor dicho, no se pierde, sino que está en el templo. Cuando llegan, corrige María, José, el hombre del silencio. María corrige y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No le dice más, sino: ¿por qué haces esto? ¿Sí? Y él dice: debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y es tan bonito el texto porque nos hace entender esa corresponsabilidad en el hogar y también una forma adecuada de corregir, preguntando, no suponiendo. Pues bien, mis queridos amigos, un buen día, un santo café. Dios los bendiga a todos.